Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a ver los principios rectores del sistema. En el artículo 4 del Código Nacional establece los principios rectores y dice de la siguiente manera: artículo 4, características y principios rectores. El proceso penal será acusatorio y oral, y en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Como pueden ver, aquí los pusimos, los principios rectores del sistema. Vamos a explicar brevemente cada uno de ellos, para lo que sirve pues cada uno de ellos. Los principios rectores, primero que nada, los principios son reglas de actuación, son circunstancias que siempre deben de cumplirse, son reglas de actuación que deben darse de manera normal y regular en el proceso penal, de manera constante. Cuando haya un principio rector que por algún motivo no se vaya a aplicar, entonces deberá haber una excepción en la ley expresamente considerada pues en la norma jurídica. Vamos a empezar con el primer principio rector, que es la publicidad. La publicidad significa que las audiencias deben de ser públicas. Podrá entrar cualquier persona, cualquier ciudadano. Los jueces deberán de alguna manera juzgar frente a la comunidad, frente al pueblo, y entonces es una manera de consolidar la confianza pública por medio de la publicidad, y también de alguna manera comprometer a los miembros del Poder Judicial a la hora de estar resolviendo. Ya no es como en el sistema tradicional mexicano, resolviendo en lo oscurito, en un privado, sin la posibilidad, ahora pues con la publicidad, sin la posibilidad de estar pidiendo asesorías: ¿cómo le hago? ¿Qué me recomiendas? Y termina siendo una resolución que el 80% quizá ni siquiera es cosecha del propio juez. No, aquí el juez juzga de frente a la sociedad de manera pública. El otro principio es la inmediación. Acuérdense que el prefijo in significa negación. Mediatez es que hay algo en medio de lo principal. Por ejemplo, cuando hablamos de autorías, digo, parafraseando esto, aprovechando la palabra, este es un sujeto que comete el delito, este es el delito, y aquí atrás está otro sujeto que le da instrucciones y utiliza a este de enfrente como instrumento. Este se conoce como autor mediato. ¿Por qué se conoce como autor mediato? Porque entre el delito y él existe una persona, que es el instrumento. Bueno, utilizando esa misma palabra inmediación, es lo contrario a mediatez. Es decir, aquí no hay nadie en medio. Cuando una persona juzga, cuando un juez juzga, lo hace sin intermediarios. El juez percibe la prueba por sus propios sentidos, él observa los gestos, las actitudes, las gesticulaciones, la conducta corporal, el lenguaje corporal o como le quieran llamar, pero el juez juzga directo con las personas, con los ciudadanos que van a declarar, o los órganos de prueba que finalmente son los que rinden la prueba en el tribunal o desahogan de esa forma la prueba en el tribunal. Eso es el principio de inmediación. La prueba se rinde frente al juez sin intermediarios. Luego viene el principio de contradicción. En el principio de contradicción, muchachos, debemos nosotros sostener que cada una de las partes tienen el derecho a hacerle saber al juez la información que ellos tienen, ¿no? El imputado y su defensor tienen derecho a hacer saber lo que ellos puedan tener en su investigación, en su carpeta de investigación, que ellos también pueden manejar, o el fiscal exponer lo que él pueda tener, lo mismo la víctima y el asesor jurídico. Entonces, el principio de contradicción no solo implica que cada una de las partes le puedan dar al juez la información, sino que además tienen el derecho a contradecirla de la contraparte. Por ejemplo, el fiscal tiene derecho a contradecir la información que expone el defensor
y viceversa, ¿no? Ese es el principio de contradicción. Siempre deberán darle oportunidad a la contraparte para que se ocupe de lo que está haciendo valer uno de ellos. Por eso se dice que el control de la audiencia es horizontal. En un lado está la defensa, en un lado está la fiscalía. Ellos ejercen el control de la audiencia, control horizontal. Si tú hablas, yo hablo. Si tú argumentas, yo argumento. En caso de que se llegase a vulnerar, que se le dé la palabra a uno y al otro no se le dé la palabra y entonces el juez resuelva, entonces estaría vulnerando la contradicción y entonces eso da lugar incluso al recurso de revocación. Pero este es la contradicción, el derecho a contradecir. Luego viene la continuidad. El principio de continuidad significa que todas las audiencias, las sesiones deben de ser de manera continua, deben de darle hasta todo el día, hasta las horas que consideren prudente y luego si no se terminó, al siguiente día hábil vamos a continuar y vamos a continuar hasta que se acabe toda la audiencia o toda la sesión o el juicio, como le quieran llamar, depende de la etapa donde estén, debe de haber continuidad. Lo que se trata de la continuidad, lo que se trata de buscar es evitar que haya huecos vacíos de ausencia de desahogo de prueba o de participación en la diligencia. No puedo iniciar un juicio ahorita y luego decir, ok, vamos a iniciar, declaramos 2 testigos el lunes y luego los declaran el lunes y luego dice, bueno, nos vemos en 15 días a declarar los siguientes. Eso no se puede porque eso vulnera el principio de continuidad, porque la continuidad son sesiones sucesivas con la finalidad de que el tribunal, el órgano jurisdiccional, no se le olvide, que retenga las cosas. Por eso incluso en la audiencia de juicio oral el tiempo máximo de suspensión de la audiencia son 10 días, ¿no? Después de eso será nulo todo lo que ahí se haya hecho y tendrá que volverse a iniciar toda la actuación con un juez diferente o jueces diferentes. Entonces, la idea es que la continuidad es que tenga el juzgador fresca la información, que siempre esté vigente toda esa información para que a la hora de justipreciar la prueba, de juzgar, de aplicar la ley al caso concreto, pues entonces pueda resolverlo porque todo lo tiene recuerdo porque ha sido continua la sesión. Ese es el principio de continuidad, ese también es muy importante. Y por último, el principio de concentración. Si nosotros podemos concentrar ciertas diligencias en un mismo día y acabarlas, agotarlas todos en un mismo día, pues sería lo ideal. No estar difiriendo nomás porque es una diligencia de diferente naturaleza, sino que debe ser concentrado. Por ejemplo, la audiencia inicial. Primero, control o detención. Cuando vamos a suponer una detención flagrante, se hace control de detención. Luego se formula imputación. Luego se le da oportunidad al imputado de declarar y luego viene el tema de la vinculación a proceso. Luego viene el tema de cautelares y luego plazo de cierre de investigación. Como pueden ver, son 6 actos procesales en una misma audiencia concentrada. Y si es posible, por ejemplo, quizá de ahí, una vez vinculado a proceso, ¿por qué no? Un procedimiento abreviado y ya sale en sentencia. Todo basado en el principio de concentración. Decíamos, pues, al inicio que los principios rectores son reglas de actuación que deben de cumplirse de manera regular. Y cuando por algún motivo no se vaya a poder cumplir alguna de los principios, entonces deberán estar excepcionados en la ley. ¿Por qué les explico esto? Porque esto da lugar a aclarar que la oralidad, compañeros, no es un principio. Hay mucha gente que ha sostenido, incluso cuando inició el sistema de justicia acusatorio adversarial, han llegado a querer sostener que la oralidad es un principio. Y la oralidad no es un principio, la oralidad es una característica del sistema. Al igual que el hecho de que sea acusatorio, el hecho de que el procedimiento, el proceso sea acusatorio, significa que la facultad de acusar se le quitó al juez. En el sistema inquisitivo el juez tenía la facultad de acusar. Ahora se le quitó y se le dio a un poder diferente que es el ejecutivo, donde está el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público tiene la facultad de acusar y el juez juzgar. El juez aplica la ley al caso concreto, es decir, dicta sentencia. El Ministerio Público tiene la función persecutoria y acusatoria, desde luego, ¿no? Entonces, el sistema acusatorio es cuando existe un órgano diferente al juez, que es el que acusa. Eso es lo diferente al sistema inquisitivo. Pero además tiene la siguiente característica, que es oral.
La oralidad no es un principio, porque si la oralidad fuera un principio, entonces todos los actos que se realizan por escrito deberían de estar excepcionados en la ley. En el artículo 386 se puede leer la excepción al principio de inmediación, por ejemplo, miren, incluso de contradicción. Dice el artículo 386 del Código Nacional: excepción para la incorporación por lectura de declaraciones anteriores. Podrán incorporarse al juicio previa lectura o reproducción los registros en que consten anteriores declaraciones o informes de testigos, peritos o acusados únicamente en los casos siguientes. Primero, cuando el testigo o coimputado haya fallecido, presente un trastorno mental transitorio o permanente, o haya perdido la capacidad de declarar en juicio y por esa razón no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado. O segundo, cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuera atribuible al acusado, y cualquiera de estas circunstancias deberá ser debidamente acreditada. Si la fiscalía tiene un testigo muy bueno, que el testigo fue presencial del hecho y él vio cuando el sujeto activo le disparó a la víctima y reconoce al sujeto activo, pero si para la fecha en que va a iniciar el juicio resulta que nos enteramos que un día anterior iba a la tienda y repentinamente lo atropellaron y falleció, esa persona ya no va a ser posible porque falleció de manera tan inusitada o prevista o imprevista, que la verdad es que no le dio oportunidad al Ministerio Público de anticipar su prueba, de llevarlo a declarar. Por ese motivo, en la audiencia, de acuerdo con el artículo 386, se le permitirá leer la declaración que está escrita sin que vaya el testigo, y en ese caso, como pueden ver, no va a haber inmediación porque el testigo no va a estar declarando junto al juez, pero es una excepción prevista en el artículo 386, ni tampoco va a poder la contraparte contrainterrogar al testigo porque solamente van a leer una declaración, y entonces también es excepción al principio de contradicción. Esas excepciones están previstas en la ley, pues los principios rectores son reglas de actuación que se deben de seguir de manera regular, y si no se pueden seguir, tiene que haber una excepción en la ley. Por ese motivo, como les explicaba, la oralidad no es un principio, sino una característica. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Espero haber sido claro en la explicación de los principios rectores. La verdad es algo muy básico. Espero de verdad poder haber transmitido la idea que tengo sobre los principios rectores. Y pues primero Dios, nos vemos en una siguiente ocasión. Les mando un saludo, que tengan un bonito día, y ahora que viene la Navidad, que tengan felices fiestas. Antes que nada, antes de despedirnos, debemos agradecer, como habíamos hecho en otra ocasión, al Centro de Estudios Superiores del Norte, que es una universidad donde nos están dando la posibilidad y oportunidad de grabar estos videos. Los invitamos, vengan y conozcan esta escuela. Es una escuela que da oportunidad a personas que incluso laboran, porque dan clases los sábados para personas con compromisos ya laborales o sociales, etcétera, y es una oportunidad muy buena de poder seguir estudiando. Como dice el lema de aquí de esta universidad, las puertas del saber siempre están abiertas. Cuídense mucho y les mando un abrazo.